Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a todos ustedes, amigos. Que el Espíritu Santo venga a conducir nuestra meditación y alertar a todos con respecto a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, es supuesto que cuando nosotros entregamos nuestra vida para Jesús, nosotros los consideramos nuestro Señor, nuestro Salvador, que perdona nuestros pecados, salva nuestra alma, pero nuestro Señor sobre todo. O sea, volvemos a la comunión con el eterno Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, como sucedió en la época de Adán y Eva. Ellos fueron expulsados, murieron para Dios. ¿Por qué? Porque se separaron para Dios, porque desobedecieron, hicieron la voluntad de ellos en vez de la voluntad de Dios. Comieron del fruto prohibido. Y entonces todos nosotros sufrimos las consecuencias. Entonces, cuando uno vuelve para Dios, mi Dios, perdóname, yo creo en el Señor, creo en tu palabra, creo en ti. Cuando esta persona es salva, recibe el Espíritu Santo, antes de eso, ella toma una decisión de servir al Señor. Él se vuelve el Señor. Él es quien va a hacer la voluntad de Él en nuestra vida. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Él aquí en la tierra. Entonces, esto es un punto magnífico. Entonces, cuando la persona entrega su vida para Jesús, su Señor, entonces ella va a obedecer su voz. Jesús dice así, con respecto a este tema. Jesús dice así, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para que condenasen al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Quien cree no es condenado, pero quien no cree ya está condenado, por cuanto no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué significa no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Dios envió al Hijo de Él a dar la vida de Él para salvar a aquellos que creen en Él, que lo aceptan como Señor. Entonces, a través de Jesús, Dios solo tenía un hijo. Dios solo tenía un hijo, unigénito, único hijo, que es Jesús. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesús por nosotros, cuando creemos que Él murió por nosotros, dio el alma, la vida por nosotros, entonces nosotros somos salvos. Esto significa que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos engendra como una nueva criatura. Jesús dice, aquel que nace de la carne es carne. Yo nací de la carne en este mundo, pero cuando entregué mi vida para Él, asumí un compromiso con Él. Entonces, Él me hizo hijo de Dios. Entonces, Dios dejó de tener un hijo, que era Jesús,
Yo en Jesús soy un hijo de Dios y usted también. Entonces, cada persona que cree en el Señor Jesucristo, entonces no es condenado. ¿Por qué? Porque en Jesús nosotros somos salvos. En Jesús nos volvemos hijos de Dios. Claro que esto es obra del Espíritu Santo. Es Él quien viene sobre nosotros y nos engendra una nueva criatura. Jesús dice también, ahí en el capítulo 3 de Juan, que el que es nacido de la carne es carne. Y el que es nacido del Espíritu es espíritu. El que es nacido del Espíritu Santo es espíritu, quiere decir, es espiritual, es un ser divino, es un hijo de Dios. Puede llamar a Dios de Padre, porque es hijo. Por eso, también, en la oración Jesús enseñó a los discípulos, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estáis en los cielos. Puede llamarlo de Padre porque Él va a oírlo, porque Él es hijo. Entonces, ahí usted ve la diferencia entre los que son y no son hijos de Dios. Tiene que haber una diferencia. Dios habla en Malaquías. Veréis otra vez la diferencia entre aquel que sirve a Dios y aquel que no lo sirve. Tiene que haber esa diferencia. Entonces, esta diferencia es vista justamente con esta condenación. Quien en Él cree, quien cree en el Señor Jesús, entrega su vida, se casa con Él, asume la fe con Él en este mundo, no es condenado. Pero quien no cree ya está condenado. Pero quien no cree ya está condenado. Ahí yo me quedé pensando, mi Dios, ¿qué condenación es esta? ¿Qué condenación es esta? Está aquí, ya está condenado. Ahí él después dice así, y la condenación es esta, mire solamente. La condenación es esta, que la luz, refiriéndose a Jesús, yo soy la luz del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, porque todo aquel que hace el mal odia a la luz y no viene para la luz, para que sus obras, obviamente las obras malas, no sean reprobadas. Es muy importante esto que usted pueda leer, amigo, y meditar, pensar, porque nosotros somos condenados o nosotros somos salvos. ¿Quién es condenado? Es condenado por causa de tomar la decisión de rechazar a aquel que es el único que lo puede salvar. ¿Y quién es salvo? Es aquel que acepta no solamente decir, oh, yo acepto a Jesús como mi Salvador, sino que asume esta aceptación como un casamiento. El casamiento es un tipo, es una analogía con la entrega para Jesús, la vida para Jesús. Porque cuando nosotros nos casamos, nadie nos obliga a casarnos. El casamiento es una cosa personal, de una voluntad personal. Entonces usted encuentra otra persona, usted ajusta sus pensamientos con los de ella y entonces ustedes se resuelven casar. O sea,
ustedes se vuelven una sola carne. Usted entrega su vida para ella y viceversa. Entonces, en aquel compromiso que se hace en el altar, aquel compromiso asumido en el altar, delante de Dios, como testimonio personal, esto es eterno, se acabó. Quiere decir es terrenal. En la eternidad, bueno, es otra cosa, pero aquí en la tierra representa Él, representa a Jesús y ella representa la iglesia de Jesús. El novio y la novia. Entonces, cuando se entregan los dos, se vuelven una sola carne, una sola carne. Cuando se entrega la vida para Jesús, es lo mismo, es un compromiso asumido, de parte y parte, de la parte de Él con nosotros y de nosotros con Él. Cuando nosotros nos entregamos a Él, Él es espíritu. Entonces, nosotros, para hacer esto, nosotros tenemos que, en espíritu, entregar nuestra vida para Él, o sea, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro racional, nuestra voluntad. Entonces, nosotros nos entregamos para Él. Y ahí, como está escrito, aquel que se junta con el Señor, o sea, que se casa, que se entrega para el Señor, es un espíritu con Él. Por eso, estas personas no son condenadas. Jesús dice, quien cree en Él no es condenado. No es condenado. Pero quien no cree ya está condenado. Es el caso, por ejemplo, usted, nosotros sabemos, yo me quedé sabiendo que en estos días, que en el carnaval, en este último carnaval, las personas se inyectaban virus de enfermedades contagiosas y así iban vacunando a las personas durante el carnaval, o sea, pasando a otras personas el virus de HIV, el virus de otras enfermedades, etcétera. Iban pasando de cuerpo en cuerpo. Y, según supe, una médica atendió más de 100 pacientes que fueron contaminados durante el carnaval. Ahí yo me quedé pensando, caramba, ¿cómo puede una persona que sean tan malas, perversas, de querer hacer el mal a otras personas que ni conocen, que ni conocen? Esto es ridículo, pero fue lo que sucedió. ¿Y por qué pasó? Yo recibí la respuesta aquí. La respuesta está aquí. Está aquí. Aquellos que viven en las tinieblas huyen de la luz, para que sus obras no sean vistas. Entonces, estos son los condenados, que viven en las tinieblas, hacen el mal, viven en el mal, que distorsionan la verdad en mentiras. Nosotros vamos a verlo en estos próximos días, lo que nosotros hemos recibido y vamos a pasarles a ustedes. La verdad es que Dios, amiga, amigo, no se deja engañar o burlar. Todo aquello que el hombre siembre, eso también cosechará. Si él siembra el mal, él va a cosechar el mal. Si él siembra el bien, él va a cosechar el bien. A su tiempo, él va a cosechar aquello que plantó. Y esto es interesante, muy interesante para evaluar, porque cuando yo me preguntaba, mi Dios, ¿cómo puede esto? ¿Cómo es que puede una persona hacer el mal a otras que ni conocen? Pero, ¿por qué hicieron el mal? Hicieron el mal porque todos estaban en la fiesta de Satanás, en la fiesta del diablo, el carnaval. Estaba allí, entonces está sujeto. La Biblia dice que Dios los entregó a la derrota.
al mal. Es esto lo que yo quería que usted entienda. Preste atención. Usted sabe que cuando nosotros leemos el Viejo Testamento, nosotros vemos la historia de Israel, el pueblo separado por Dios, el pueblo que recibió la ley, la palabra de Dios, el pueblo que tuvo privilegios. Dios eligió un pueblo, separó un pueblo para que el Hijo de Él viniese a nacer. Entonces, los hijos de Israel, en cuanto ellos eran obedientes a la palabra de Dios, ellos eran bendecidos, prósperos, saludables, vencían sus enemigos. Pero cuando los hijos de Israel desobedecían a Dios y se corrompían y se envolvían con las orgías de los paganos, de los pueblos paganos, entonces Dios se volvía en contra de ellos también. Mire solamente. Dice así entonces, allí en el texto de Jueces, en el capítulo 13, versículo 1, dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era malo a los ojos del Señor. El Señor los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. Los filisteos eran los enemigos de Israel. Entonces, esto que sucedió en el pasado, en la historia de Israel, sucede en la historia del cristianismo. Sucede lo mismo. La persona se dice cristiana, pero va a divertirse en el carnaval. ¿Qué es lo que esta persona está queriendo? ¿Está queriendo agradar a Dios? ¿Está queriendo entrar en la presencia de Dios? No. La persona que va al carnaval va a la fiesta de la carne, la fiesta del diablo. La carne contraría al espíritu y el espíritu contraría a la carne. Porque no hay comunión entre la carne y el espíritu. Está escrito esto. Entonces, cuando una persona se dice cristiana, va al carnaval, incluso los padres llevan a los niños para jugar ahí en el carnaval, le están enseñando, cultivando allí que el mal, están sembrando el mal en los niños. Cuando los hijos crecen y se vuelven rebeldes, viciosos, drogados, cuando los hijos crecen, se vuelven malos hijos, ¿qué sucede? Los padres sufren. Caramba, ahí van a la iglesia, mi Dios, Señor y tal. Ellos los hijos van a cosechar lo que fue plantado. Dios entregó a Israel en las manos de los filisteos, los enemigos número uno de Israel. Y Dios entrega a las personas que se dicen cristianas. Él entrega a sus enemigos. Por eso es que uno dice, caramba, ¿por qué mi hija, mi hijo está en esa vida? ¿Por qué hace eso? Ustedes lloran, nosotros sufrimos por los hijos rebeldes. Solo que oramos, ayunamos, luchamos por ellos, pero parece que los cielos están cerrados, son como bronce, no oye. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios los entregó en las manos de los enemigos, que es el diablo. El diablo y sus demonios controlan ese mundo. Ese mundo es del diablo. Nosotros vivimos del mundo, mundo sujeto a las tinieblas. Y quien cree en el Señor Jesús es libre del poder del infierno, de la fuerza del infierno. Pero si por acaso volvemos a hacer
lo que era malo a los ojos del Señor, nosotros seremos entregados también a Satanás. Esta es la realidad. Este sufrimiento, este dolor, fue lo que sucedió con Israel y ha sucedido. Usted verifica, por ejemplo, usted puede confirmar, en Israel estaba siendo hecho una fiesta de agasajo, un carnaval, así como el carnaval de Brasil. Estaban entregados a la carne, a la fiesta de la carne. Aún tenían Buda, imágenes, bailaban, disfrutaban en las imágenes de los dioses de este mundo. Entonces vinieron los filisteos y los mataron. Y hasta hoy hay personas que están muriendo. ¿Por causa de qué? Aquel pueblo que conocía la palabra, conoce la palabra de Dios, aquel pueblo no creyó en la palabra. Esta es la realidad. Provocó la ira de Dios. Y entonces vino lo que nosotros hemos visto que está sucediendo en Israel. El sufrimiento, la muerte, para todos. Tanto para Israel como para la parte de los filisteos, digamos así. ¿Entendió, mi amiga, mi amigo? Dios está aquí escrito. Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo que era malo. Ya habían hecho. Y todas las veces que los hijos de Israel hacían lo malo, Dios los entregaba a los enemigos, a sus enemigos. Aquí en el caso, el Señor los entregó en las manos de los filisteos por 40 años. 40 años. Una generación vivió sobre el dominio de los filisteos. ¿Por qué? Porque aquel pueblo que conocía el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Isaac, estaba haciendo lo que era malo delante del Señor. Esto es muy importante hablar, porque usted verá su vida. Yo voy a analizar mi vida. No estoy aquí para juzgar. Yo estoy aquí para hablar y enseñar lo que está escrito. Entonces, si yo tengo juicio, yo voy a seguir la palabra de Dios. Yo voy a obedecer, porque si yo desobedezco, yo puedo caer en esta desgracia de que Dios me entregue a los filisteos. Quiere decir al diablo, por causa de conocerlo, de conocer a Dios y hacer la voluntad de la carne o del diablo. Entonces Dios nos entrega a nuestros enemigos. No fue allí en esa época de jueces, sucedió también en Crónica. Dice así: vino una gran ira del Señor sobre Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén, la ciudad del gran rey. Vino la gran ira del Señor sobre Judá e Israel y los entregó a la perturbación, a la asolación y al escarnio, como vosotros lo estás viendo con vuestros ojos, porque es que nuestros padres cayeron a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres también. Por eso estuvieron en cautiverio. Segundo de Crónicas 29, versículos 8 y 9. Vea, mi amiga, mi amigo. Y hay quien diga así: yo no creo en Dios. Vea la situación. Unos son bendecidos y otros son maldecidos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué Dios es este? ¿Qué Dios es este? Dios es un Dios de justicia. Él hace el bien, Él salva, libera.
Pero si usted sale de su protección, si usted deja la protección de Él, usted deja de oír su voz en su palabra, usted es entregado a sus enemigos. ¿En quien usted está oyendo? Dios entrega. El apóstol Pablo habla sobre esto con los cristianos. Ve solo. Esto aquí es interesantísimo porque da una visión de cómo Dios trata a su pueblo. Él trata con justicia. Dice el texto sagrado aquí, ahí en Romanos, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Por cuanto, hablando del pueblo de Dios, por cuanto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Antes, en sus discursos, se desvanecieron y su corazón insensato se oscureció. Diciéndose sabios, se volvieron locos. Está hablando de aquellos creyentes o cristianos o pastores que ostentan con un título de obispo, de pastor, de maestro, de alguna cosa así, o de profeta. Dios está hablando aquí a través de Pablo. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron, ni le dieron gracias, ni lo consideraron. Antes, en sus discursos y sus corazones se oscurecieron. Creyéndose sabios, se volvieron locos. Y cambiaron la gloria de un Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de cuadrúpedos, y de reptiles. Por eso, también Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia. O sea, los entregó en las concupiscencias de su corazón, los entregó a la inmundicia para deshonrar sus cuerpos entre sí. Pues estos cambiaron la verdad de Dios en mentiras y honraron y sirvieron más a la criatura que al Creador, que es bendito eternamente. Amén. Por eso Dios los abandonó. Dios los abandonó a las pasiones infames, porque hasta sus mujeres cambiaron el uso natural contrario a la naturaleza, y semejantemente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se fueron en sus sensualidades unos con los otros, hombres con hombres, cometiendo torpezas y recibiendo en ellos mismos la recompensa que vino para su error. Y como a ellos no les importó de tener conocimiento de Dios, así Dios los entregó al sentimiento, un sentimiento perverso, para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, del versículo 21 al versículo 28. Entonces, mi amiga, mi amigo, lo que nos llama la atención aquí es el verbo entregar. Dios nos entregó. Por eso Dios nos trajo aquí. También en el Viejo Testamento lo mismo. Usted entregó. Por eso Dios nos abandonó a las pasiones. Dios entrega. Dios suelta. Ah, bueno, está bien. Ustedes quieren servir al diablo. Sirvan al diablo. Van a cosechar los frutos de su Señor. Entonces, muchas personas mueren, sufren, gimen,
Muchas personas dicen que no creen en Dios porque Él es malo. No, Dios es justo, perfecto. Yo no estoy defendiendo a Dios porque Él no necesita defensor. Dios no precisa que nadie lo defienda. La palabra de Él ya dice todo. Entonces, si yo hago o escojo o vengo a optar a hacer lo que es errado, yo voy a ser entregado a mis pasiones infames y voy a pagar el precio y voy a cosechar el precio. Por eso yo estaré siendo condenado, ya estaré siendo condenado en mi vida personal, un fracaso, enfermedades, dolores, casamiento y todo el infierno que este mundo presenta. Pero si yo me mantengo obediente a la palabra de Dios, Él me protege, Él me guarda, porque Él es mi Señor. Él es mi Señor. Entonces, es la obligación de Él, una vez que Él se entregó para mí, pagó el precio por mí, yo soy de Él. Jesús pagó el precio por mi salvación. Entonces, yo soy responsabilidad de Él. Entonces, si yo sigo obedeciendo su palabra, es obligación de Él también cuidar de mí. Si el diablo viene, no va a conseguir hacer nada. ¿Se acuerda aquella señora que dio testimonio que nosotros colocamos las semanas atrás? Ella intentó durante mucho tiempo matarme con brujería, con hechicería. Vendió hasta una casa, perdió un departamento solo con brujerías para acabar conmigo. Y yo ni sabía, pero Dios me guardó. Y no solamente ella, sino cuantos otros tantos brujos que se unieron para intentar acabar con mi vida. Es obligación de Dios cuidar de mí porque yo soy de Él, yo le sirvo a Él, yo obedezco la palabra de Él. Entonces, tiene que haber una responsabilidad de la parte de Él conmigo, como tiene que haber una obediencia de mi parte para con Él. Este es el casamiento. La alianza que Dios hizo con Abraham, Isaac, Israel, con su pueblo. Pero cuando el pueblo quebraba esa alianza, los entregaba a sus enemigos. Y los enemigos... Entonces, amigo, evalúe bien su vida, porque a veces usted llora, gime, padece por una criatura que vive y le gustan las tinieblas. Y usted se queda llorando. Usted se queda perdiendo tiempo en su vida con una persona que Dios ya le entregó al mal, a la condenación. Porque aquella persona no era una criatura. Aquella persona sabía la verdad. Usted puede ver perfectamente que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice: por cuanto teniendo conocimiento y habiendo conocido a Dios, que es un detalle, habiéndole conocido como Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Eran cristianos también. Entonces, hoy son aquellos que se dicen cristianos o creyentes, pero que con seguridad nunca nacieron del agua y del Espíritu Santo, nunca nacieron de Dios. Por eso vivieron una vida contraria a la voluntad de Dios. Nosotros vamos a hablar más en este respecto, pero vale la pena meditar en este texto, porque ahí usted va a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Usted verá la diferencia y usted está en esta diferencia. Si usted sirve a Dios, usted puede tener certeza de que Dios cuida de usted como Él cuida de mí.
Ahora, si usted nos sirve, si nosotros no lo servimos, Él nos entrega a nuestros enemigos, a nuestras concupiscencias de nuestro corazón, a los deseos impropios de nuestro corazón. Es una cuestión de inteligencia, puramente inteligencia, en que usted toma conocimiento de la verdad y la sigue, y va a cosechar los frutos de su obediencia. Ahora, si usted conoce la verdad y no la sigue, usted va a cosechar los frutos podridos de la mentira. Ahí usted se pregunta, pero obispo, y aquellos que no conocen la verdad. Por eso Dios ha llamado a muchos para predicar el Evangelio, para que todos vengan a conocer la verdad, para que la verdad los venga a liberar. Que Dios los bendiga a ustedes, y mañana estaremos de vuelta aquí en el nombre del Señor Jesús, si Él lo permite. Gracias a Dios, que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. Amén.